Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les ha ido? El día de hoy vamos a seguir con el tema de sockets. Entonces vamos a ver y vamos a seguir programando, vamos a programar un poquito. La clase anterior creo que fuimos y analizamos bastante bien lo que es la parte teórica de sockets. Y el día de hoy vamos a analizar otro cliente, otro servidor, y vamos a echar a andar el programa. Entonces vamos a comenzar con el servidor. Y vamos a analizar un poquito el código y lo vamos a implementar y vamos a ver exactamente qué es lo que pasa. Entonces, nótese que tenemos aquí el código que corresponde al servidor. ¿Lo pueden ver? Sí. Sí. Para trabajar con sockets en Python se utiliza la librería sockets. Entonces, nosotros lo que hacemos para trabajar con la librería socket es importar la librería. Entonces, básicamente aquí lo que estamos haciendo es importando la librería. A continuación, lo que creamos es un objeto tipo socket. Entonces, lo que estamos llamando es el método socket dentro de la librería socket. Y le estamos pasando dos argumentos. Entonces, escribamos qué es lo que está pasando acá. Aquí lo que está pasando es que estamos invocando la función o el método socket dentro de la librería socket. Entonces, estamos invocando la función socket dentro de la librería socket. Es por eso que se escribe socket.socket. Y a continuación, nótese cómo se le pasa dos argumentos. Uno es socket.af-inet y el otro es socket.sockstring. Ambos corresponden a atributos. Es decir, no son métodos ni funciones, son atributos. Entonces, nótese que a la función socket, que está dentro de la librería socket, se le otorgan dos atributos. El primer atributo, lo que me dice a mí es que vamos a utilizar una dirección IP del tipo IPv4, es decir, direcciones IP de la versión 4. Entonces, dirección IP es una dirección IP versión 4. Entonces, eso es lo que estamos especificando acá, que vamos a utilizar direcciones IP de este estilo. Recordemos que existen direcciones IP de versión 4 y de versión 6, si no me equivoco. Entonces, simplemente le estamos diciendo acá que vamos a utilizar la versión 4. Eso podemos revisarlo rápidamente digamos, para que quede bien claro, podríamos revisarlo en la tarjeta de red de la computadora. Denme un segundo para ver si la encuentro. Profe, en el command prompt con ipconfig.
Ok, sí, pero quería mostrar la opción de la versión 6 también. Ok, voy a compartir mi escritorio. Ok, esta es la red a la que estoy conectada en este momento. Nótese cómo tenemos una dirección, esta dirección IP es una dirección de versión 6 y esta otra dirección IP es de versión 4. Entonces, nótese que existen son dos estándares diferentes para especificar una dirección IP. Entonces, aquí lo que le estamos diciendo al socket es que utilice la versión 4, que es la más utilizada, y todavía es la más utilizada. Y bueno, como bien ustedes me dijeron, también podríamos utilizar SMD y ipconfig. Entonces, nótese cómo me aparecen todas las interfaces de red. Y me aparecen, digamos, esta es la versión 4. Estas son versiones 4, de una dirección IP de versión 4. Entonces, aquí simplemente lo que estamos haciendo es seleccionando, diciéndole al socket que utilice direcciones IP versión 4. Aquí tenemos otro atributo. Este atributo lo que me permite a mí es seleccionar entre dos tipos de protocolos de la capa de transporte. El protocolo TCP y el protocolo UDP. Si yo especifico stream, estoy especificando que utilicemos el protocolo TCP, que es el más utilizado. ¿Alguien recuerda cuál es la diferencia entre TCP y UDP? Tal vez alguno ya llevó algún módulo de Cisco. Redundancia, que TCP confirma que los paquetes llegaron. Correcto. Entonces, si nosotros seleccionamos SOC Stream, estamos seleccionando TCP. ¿Por qué se programó de esta forma? No lo sé. Porque hubiera sido más fácil que en lugar de AF-INET hubieran puesto IPv4, ¿verdad? Y aquí TCP, pero bueno, no sé por qué se programó de esa manera. Vieres que eso es un estándar de Address Family INET que se usa como IPv4 y así es. Ok, ahí está la respuesta. Ok, sigamos hablando más de este código, que es el código del servidor. Recordemos los pasos que se seguían para levantar un socket. Y bueno, eso lo tengo en la clase anterior. Voy a copiarlo rápidamente acá. Vamos a colocarlo por aquí abajito. Entonces recordemos que del lado del servidor, algo que teníamos que hacer antes, digamos, de la transferencia de la información era hacer un bind, un enlace, y básicamente aquí lo que estamos haciendo es asignándole una dirección IP y un número de puerto al socket. Entonces, nótese cómo vamos a, vamos a sacar una flechita para aclarar lo que está pasando acá. Básicamente lo que estamos haciendo con bind es asignándole una dirección IP y un número de puerto al socket.
En este caso, es interesante el hecho de que se le está asignando, lo siguiente, se le está asignando como dirección IP lo que se denomina localhost. Entonces, la dirección IP es localhost. Entonces, este método que se denomina getHostName, lo que está haciendo es devolviendo la dirección IP de la computadora donde se está corriendo el código, básicamente. Y nótese que estamos especificando un puerto. El puerto que estamos especificando es el 1234. Estos no son puertos físicos, ¿verdad? Estos son puertos lógicos. Es decir, no es que físicamente en algún lado la computadora tiene 1, 2, 3, 4 escritos, no. Son puertos lógicos. Son puertos de aplicación lógicos. Entonces, una vez que nosotros creamos el socket, nótese que lo primero que hacíamos, de acuerdo a lo que vimos en la clase de ayer, era crear el socket. Lo segundo era el bind, ¿verdad? Que es enlazar el socket con la dirección IP. Y lo que se hace después de eso es listen. Listen lo que va a hacer es comenzar a escuchar la red. Entonces se va a poner en un modo de escucha hasta que un cliente se conecte al servidor. Entonces básicamente lo que está pasando aquí es que es un modo de escucha. Entonces aquí estamos escuchando. Estamos escuchando la red. Turismo, quienes de la noche a la mañana por el COVID-19 se quedaron desempleados. Pero él no se quedó de brazos cruzados. Entonces aquí lo que estamos haciendo es escuchar la red. A continuación lo que va a pasar es que vamos a entrar en un ciclo infinito. A través de este while, recordemos que el while es una instrucción que nos permite ejecutar una sección de código una determinada cantidad de veces. Entonces, nótese que la última instrucción lo que va a hacer es comenzar a escuchar la red. Y a continuación vamos a entrar en un bucle que parece infinito. De hecho, el bucle es un bucle infinito. Ocupo unos 5 minutos para ir al baño. Ya vengo. Disculpen. Mientras tanto, pueden ir observando, digamos, este flujo, el flujo del servidor, y comparándolo con el código. Nótese cómo este código sigue este flujo. Y este flujo que tenemos acá se repite para todos los lenguajes. Digamos, todos los lenguajes emplean el mismo flujo. Y es el flujo a través del cual se conecta la capa 4, la capa de transporte, con la capa de aplicación del modelo OSI. Eso se hace básicamente utilizando sockets. Entonces se los voy a dejar acá y ya vengo, denme unos 5 minutos.
Ok, disculpen el atraso. ¿Dónde estábamos? Ok. Estábamos hablando de que una vez que nosotros ejecutamos listen, vamos a ejecutar un bucle infinito. Hay algo que yo no mencioné. Nótese que listen recibe como argumento, esa es la pregunta que me está haciendo correcto, ya voy a responder a esa pregunta que hace César. Listen recibe como argumento el tamaño del buffer. Es decir, 5 corresponde al número de bytes que almacena el servidor como buffer. Entonces, básicamente, el tamaño del buffer es de 5 bytes. ¿Qué significa eso? Bueno, que si el servidor recibe más de 5 bytes, no va a poder almacenar toda la información. Usualmente aquí no se especifica 5, lo que se especifica es un número más grande, como 1024 o 256. Pero esa es la longitud máxima de la información que recibe. Ese sería el único argumento de listen. Recordemos que listen es un método o una función dentro de esta librería. Entonces, aclaremos eso en la siguiente diapositiva. Ese 5 corresponde, 5 es el tamaño del buffer que vamos a utilizar para la comunicación. Ahora bien, nótese que se entra un bucle infinito. Que es este bucle que tenemos acá. Nótese que nosotros, digamos, la función listen queda corriendo hasta que recibe una conexión del cliente. Cuando eso ocurre, se comienza a ejecutar el resto del código. El resto del código comienza con esta instrucción que se llama accept. Aquí básicamente lo que está pasando es que listen ya escuchó una conexión por parte de un cliente y acepta la conexión. Entonces, aquí básicamente estamos aceptando la conexión con un cliente. Aceptamos la conexión. Nótese que la función accept me va a devolver dos objetos. Una dirección IP, que es la dirección IP del cliente, y un objeto tipo socket. El objeto tipo socket lo que me viene a mí a representar dentro de este código es el socket correspondiente al cliente y no corresponde al socket que tengo en el servidor. Entonces, eso es muy interesante. Hagamos esto un poquito más grande y comentémoslo un poquito más.
Entonces, nótese que una vez que se acepta la conexión, se devuelven dos datos. Uno es la dirección IP del cliente. Nótese que la dirección IP del cliente y no la dirección IP del servidor, sino la dirección IP del cliente. Y también se devuelve un objeto o una entidad que corresponde al socket del cliente. Entonces, este es el socket del cliente. A continuación, lo que hace el código es que imprime la dirección IP. Entonces, aquí está imprimiendo la dirección IP y luego utiliza el socket del cliente para enviarle información al cliente. Entonces, aquí el servidor lo que está haciendo básicamente es enviando información al cliente. Escribamos eso por acá. El servidor envía información al cliente. Profe, nos estamos viendo. Disculpen, denme un segundo. Entonces, nótese cómo el servidor envía información al cliente. Para eso se utiliza la función send, pero la función send que está dentro del objeto client socket. Y por último, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos lo que se indica aquí en este flujo. Cerramos el socket del servidor. Entonces cerramos el socket. Yo les había mencionado que esto que tenemos acá ocurre entre la aplicación, entre la capa de aplicación y la capa de transporte. Entonces, usualmente lo que se hace es que se crea un API, digamos, usando todas esas funciones se crea otro conjunto de funciones que básicamente encapsulan lo que es todos estos comandos que se utilizan para trabajar sockets. Entonces pueden que si ustedes están programando, puede que no se topen, digamos, con una API de socket, sino que se topen con funciones de más alto nivel que encapsulan este tipo de funciones. Pero básicamente cualquier cosa, casi cualquier cosa que requiera una comunicación a través de una red, utiliza sockets. Nótese que en este caso nosotros estamos enlazando al socket del servidor, lo estamos enlazando a un puerto y a una dirección IP. Con respecto a los puertos, recordemos que en la capa de aplicación existe un número de puerto asociado a cada protocolo. De esta forma, por ejemplo, HTTP tiene el número 80 asignado. HTTP es un protocolo para páginas web. También tenemos FTP, que tiene asignado el puerto 20. Y también tenemos NNTP, que tiene asignado el puerto 119. También tenemos SMTP Telnet. Telnet es un protocolo de terminal para ejecutar comandos en forma remota, entre otros. Entonces, nótese cómo nosotros podríamos construir una aplicación básicamente utilizando sockets.
y posiblemente muchas semanas de trabajo. Lo que voy a hacer a continuación es que me voy a ir a una máquina y voy a programar este servidor y lo voy a correr para ver cómo nos va. Voy a crear... ¿Sí ven lo que estoy compartiendo? Sí. Esta es una máquina virtual. Está en VirtualBox. Es Ubuntu, un Ubuntu viejito. Vamos a ver. Voy a entrar al desktop y voy a crear un directorio que se llama test. Test. Ahí está. Bueno, creamos test.testServer. Pongámosle server mejor. .py. Escribamos un código sencillito para estar seguros de que todo está bien. Edit es una, bueno, mkdir es un comando de Linux para crear, mira, ¿qué hice acá? mkdir iba a crear un directorio. Vamos a ver qué fue lo que creé. Voy a borrar ese directorio que creé, que no era un directorio, lo que quería crear era un archivo. Para crear un archivo lo que utilizo es el comando touch. Y a continuación, con Gedit es un editor de texto. Abro ese archivo. Y bueno, vamos a escribir un poquito de código acá. Vamos a escribir nada más un print. Hola mundo, para asegurarnos de que todo esté bien. Nunca he ejecutado código en esta máquina virtual, entonces no sé si, si funciona, de hecho. Bueno, había que darle permiso al archivo de escritura y demás. Correcto. Hay que darle permiso al archivo. A veces yo simplemente le doy permiso de 775 y ya. Y lo vamos a correr. Python 3 y servir. ¿Lo entendió? Ok. No hay problemas. Ok, volví a ejecutar touch, pero touch si se ejecuta varias veces lo que hace es actualizar la fecha de creación. Y bueno, vamos a pasar el código. Vamos a ver. Vamos a pasar el código. Voy a copiarlo. Denme un segundo. Ok. Primero vamos a colocar import socket. Y eso eso ya me preocupa porque tengo que instalarle la librería de socket. Y lo más seguro es que no va a estar instalada.
Entonces, tenemos que hacer eso. Entonces, primero vamos a ejecutar el código para ver si está instalada ya. No creo que lo esté. Lo está. No lo creo. Está instalado. Eso es genial, son buenas noticias. Lo tenía instalado. Y bueno, vamos a crear el socket. Pongámosle new socket. Vamos a hacer el código casi igual a lo que teníamos en la presentación. Socket.socket. Y bueno, aquí con estos comandos lo que hacemos es crear el socket. Ok, vamos a ver si este código funciona sin problemas. Hay un error. Sí, ya sé cuál es el error. Es socket.sockstring. Es que tiene que estar en mayúscula, me parece. Ok, vamos a ver. Funciona sin ningún problema. Ok, ya creamos el socket. Recordemos que estamos programando el servidor. Una vez que nosotros creamos el socket, vamos a hacer el bind. Entonces, para hacer el bind, lo que hacemos es utilizar el descriptor del socket, .bind, y vamos a especificar dos atributos. Esos atributos son socket.getHostName y el otro atributo es el número de puerto, que en ese ejemplo de la diapositiva era 1234. ¿Ok? Nada del otro mundo. Ahora corrámoslo a ver si da algún error. Ok, dice que bind toma dos argumentos, lo cual es cierto. No, déjeme ver. Si él toma un argumento, si aquí hay un problema, él toma un argumento, pero ese argumento tiene dos elementos. De hecho, lo que toma es una tupla que consiste en la dirección IP y el número de puerto. Recordemos que la tupla se especifica con estos paréntesis redondos. Ahora sí funciona. Y vamos a ejecutar listen. Vamos a ejecutar listen. Vamos a escribir el tamaño del buffer, vamos a poner 1024. Y aquí vamos a poner otro hola mundo. Y vamos a ejecutar este código, a ver qué pasa. Aquí hay un error, es listen. Y aquí estaría, listo. Otra vez ejecutamos. Ok. Él escucha, pero no escucha nada. Luego vamos a colocar un bucle infinito.
nótese que vamos a colocar client socket, que es el socket del cliente, y vamos a hacer el accept. A mí me gusta mucho programar en Gedit. Este es un editor de texto de Ubuntu. Client, coma. Estoy cambiando un poco el nombre de las variables. Ahora print. Bueno, ejecutemos esto para ver qué pasa. No imprimamos nada todavía. Y aquí vamos a poner como mensajito como starting our first socket program. Entonces vamos a enviar información. En este caso vamos a enviar una información en bytes. Y va a estar decodificada en UTF-8, que es como nosotros, digamos, tomamos un carácter y lo escribimos en una secuencia de unos y ceros, básicamente. La más utilizada es ASCII, solo que ASCII no comprende muy pocos caracteres. Vamos a enviar el mensaje welcome. Y vamos a ver, y vamos a cerrar el socket. Este sería el servidor. Tiene un accept, luego envía la información. Y por último, cierra el socket. Corramos esto. A ver qué pasa. While true, no sé qué pasa con true, porque true no está definido. El que está definido es con la T mayúscula, no con la T minúscula. ¿Ok? Y ahí sigue ejecutándose, 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 esperando que le envíen información. Entonces, este sería el servidor. Y también vamos a programar el cliente, uno o varios clientes. Entonces, vamos a programar un cliente. Le vamos a poner client. No dejé bien lo que voy a utilizar Gedit. Y vamos a escribir el código correspondiente al cliente, que es el código que todavía no he explicado, pero expliqué muy en detalle la clase anterior, me parece. Si quiere, volvemos rápidamente a la presentación, lo explico rápidamente y lo programamos. Ok, lo que tenemos a la izquierda es el código del cliente, lo que tenemos a la derecha es el código del servidor. Lo interesante es que el flujo es diferente. Digamos, en el caso del cliente, nosotros hacemos socket, bind es opcional, de hecho si queremos no lo hacemos, luego sigue el connect, comienza la transferencia de información y al final tenemos el close. Entonces, aquí lo que estamos haciendo primeramente es creando el socket correspondiente al cliente y hacemos el connect. Luego, el cliente recibe información, que sería la información que nos está enviando el servidor, y la imprimimos.
hagamos eso. Entonces pasemos ese código a la máquina virtual. Igual, import socket. Vamos a crear client socket. Este va a ser el descriptor del socket. Esto va a ser igual a socket.socket. Profe, creo que está en silencio el micrófono. Sí, lo hice intencionalmente. De hecho, Ok, sí, bueno. básicamente. De hecho, ya lo iba a encender. Ok. Vamos a ver, me falló el server. ¿Por qué me falló el server? Client. Ok, tengo un error en el server. Aquí. Ok. Ok, nótese que ya tengo el código del servidor y del cliente. Entonces, lo primero que voy a hacer es venir y poner al servidor a escuchar. Y lo segundo es que voy a levantar el cliente. Vea que el cliente lo que hace es que se conecta, bueno, crea el socket, se conecta, recibe, una vez que se conecta el servidor viene y le envía esta cadena de caracteres, el cliente la recibe, la decodifica y la imprime. Entonces, nótese que, en efecto, el cliente recibe la información. Entonces, se conecta y recibe la información. Nótese que esta información puede ser
de diferentes tipos, puede ser una página web, puede ser un archivo de texto, inclusive podría ser una conexión a una terminal, podrían ser muchas cosas. Entonces, básicamente aquí lo que tenemos es el principio de funcionamiento casi de cualquier aplicación que utiliza la red, que siempre van a utilizar sockets. ¿Alguna pregunta? Ok, yo ya les comenté que nosotros estamos creando un socket que lo que está utilizando es el protocolo TCP. El protocolo TCP es un protocolo de la capa 4, de la capa de transporte. Podríamos también utilizar el otro protocolo que se denomina UDP. Para hacer eso simplemente cambiamos este de acá de stream a dgram. Y ya con eso estaríamos cambiando el protocolo. Tenemos que hacerlo tanto en el servidor como en el cliente. Entonces volvemos a levantar el servidor. Vamos a ver. Dice que falla la línea 8 del servidor. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la línea 8. Se llama Softigram. Déjeme ver. Lo que estoy pensando es que no hay soporte para UDP. Pero deme un segundo. Sí, en efecto, parece ser que la comunicación TCP no es soportada. Digo, UDP no es soportada. Debe haber una buena razón porque eso no es así. Pero no vamos a tener ningún problema con Stream. Igual la diferencia entre uno y otro es básicamente TCP hace un handshake, es decir, hace una verificación de la información enviada, y UDP no. Como consecuencia de eso, UDP es más rápido, pero TCP es más fiable. Alguien que está llevando los cursos de Cisco y quieran ampliar un poco en la diferencia de ambos protocolos. ¿Alguien que esté llevando Cisco? Para simplificarlo muchísimo, básicamente siempre queremos TCP porque el protocolo en sí tiene un mecanismo en el cual me asegura que los datos llegaron hasta el otro lado. La única razón para usar UDP normalmente se hace por velocidad y por cosas en las que la velocidad es realmente importante. Entonces los protocolos de videollamada, los protocolos de Voice over IP, los protocolos de video en tiempo real y streaming, ponen la necesidad de velocidad y de que las cosas ocupan ser ya sobre la necesidad de que nos aseguremos de que llegó los datos al otro lado. Ok, excelente. La clase de hoy voy a terminarla hasta acá. Igual seguimos la siguiente semana con esta temática de sockets y de redes. ¿Alguna pregunta? La clase del jueves, ¿usted podría subirla al...? Ah, ya la subí. De hecho, también la subí sí, ya la subí. Ah, ok, listo, entonces. No, profe, gracias. ¿Perdón?